13:32. Le damos la bienvenida al senador socialista José Pepo Núñez. Muchísimas gracias por compartir estos minutos y por haberse quedado un rato más en el departamento de Rivera. Estuvo presente con motivo de la celebración del 52 aniversario del primer acto del Frente Amplio en el interior del país. En pocos segundos, una evaluación de la tarde-noche de ayer y después entramos de lleno en dos temas que preocupa a la coalición de izquierdas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. La verdad que es un gusto, siempre es un gusto venir a Rivera porque primero nuestros compañeros siempre nos tratan y nos atienden muy bien. Y segundo, tenemos mucha apertura y la verdad que les agradezco a los medios siempre la posibilidad de tener un espacio para dialogar, ¿no? Así que es un gusto estar acá y habernos quedado para poder justamente tener estos intercambios. Ayer superó las expectativas la cantidad de público presente. Realmente que nos quedamos muy contentos, había más de 1000 personas. Es cierto, concurrieron 5 ómnibus de otros departamentos, pero realmente que la cantidad de compañeras y compañeros de Rivera presentes era muy importante. Un gran trabajo de los compañeros de la organización acá en Rivera y mucho entusiasmo en el acto, ¿eh? Mucha alegría, pese a que uno habla con la gente y le cuenta muchas penurias, muchas dificultades por la realidad social y económica que se vive, pero con mucha esperanza en que tenga lugar un cambio en las próximas elecciones, que el Frente retome el gobierno nacional y que de alguna manera se puedan revertir muchas políticas que han sido muy, muy negativas desde todo punto de vista y que ha implementado este gobierno de coalición dirigido por el Partido Nacional y por el herrerismo en particular. Así que nos vamos muy contentos del acto y muy reconocidos a los compañeros del Frente Amplio en Rivera, inclusive con la idea de tratar de repetir estas experiencias en Rivera, por supuesto, pero quizás en otros departamentos, porque realmente que vemos que la militancia se siente muy bien congregándose, escuchando y sumando fuerzas para llevar adelante nuestra propuesta política. Coincide con lo que decía Orsi en conferencia de prensa justo unas horas antes del acto, cuando recibió la adhesión y el apoyo de un ex líder del Partido Nacional a nivel departamental del Movimiento Orejano, y él insistía en la descentralización y cómo todo se resuelve en la capital y qué importante es escuchar y recorrer el país. Usted sabe que yo justo cuando usted decía eso estaba pensando en el presidente y el vicepresidente de la República que tenemos actualmente, vicepresidenta de la República. Dos personas que provienen, un abogado y una escribana de Montevideo, ¿verdad? Bueno, el presidente de Montevideo hizo su carrera política en Canelones. El anterior gobierno del Partido Nacional también, ¿verdad? Un abogado, 2 abogados, también de Montevideo. Y pensaba que ¿quién llevó a la vicepresidencia de la República a un hombre del interior? El Frente Amplio, justamente, que lo mencionaba Orsi, que es Rodolfo Nin Noboa, no solo hombre del interior, de Cerro Largo, de un departamento de la zona, si quiere, más rural del país, y también un productor, ¿verdad? Y un productor agropecuario, ¿no? O sea, así que es bien interesante, digamos, cuando algunos partidos políticos se apropian la representación del interior, pero a la hora de la verdad quizás no es tan así, digamos. Si hay centralización. Creí que iba a analizar la conducta del equipo de gobierno comparando con la conducta que tuvo durante muchos años el gobierno del Frente Amplio. El equipo de gobierno actual es muy presente en el interior del país. Pasa algo y el presidente está, claro, o la vicepresidenta está, o el secretario de presidencia está. Sí, es cierto. Son muy mediáticos y están, y eso a la gente le gusta. Es cierto, y nosotros tenemos que tomar nota para aprender, porque a veces se está mucho personalmente, pero no se hacen tantas realizaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de educación y en la descentralización de la Universidad de la República, en trasladar la educación terciaria al interior del país. Eso ha sido obra de la Universidad de la República con su autonomía,
pero también de los gobiernos del Frente Amplio y de las mayorías parlamentarias frente amplistas que le dieron presupuesto a la Universidad de la República para poder desplegarse a lo largo y ancho del país y que propiciaron la creación de la UTEC, que tiene una sede aquí en Rivera. Tiene un antes y un después, ¿no? Ahí está. Con todo el trabajo conjunto a nivel de legisladores del departamento. Por supuesto. Y él a la intendencia. Por supuesto que siempre en estas realizaciones hay contribuciones de todos los actores políticos, pero hay una orientación que proviene del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, como usted bien le dice, quizás el Frente Amplio hizo muchas cosas por el interior del país, la creación de los municipios, pero no se sacó los fotos. Recursos destinados a los municipios, ¿verdad? Sin precedentes, la cantidad de recursos vertidos. Acá hay edificios que no fueron inaugurados. Bueno, entonces el Frente Amplio hizo mucha cosa, pero de golpe le faltó presencia. Y capaz que ahora tenemos un gobierno que hace poco, pero que tiene mucha presencia, digamos, ¿no? Es una de las autocríticas que porque se hacen. Además no hay que confundir, ¿verdad? Gobernar para los grandes terratenientes que gobernar para el interior del país, ¿no? Porque indudablemente nosotros estamos en una situación donde una minoría privilegiada ha visto incrementar sus ingresos de manera sustantiva, ¿verdad? O sea, la riqueza que se produce hoy en el Uruguay es mayor, la que se produjo en el 2022, ¿verdad? Es mayor en un 2,5% con la que se produjo en el año 2019, el último año de gobierno en el Frente Amplio. Pero la diferencia es que una riqueza está más concentrada, claro, más compactada y fíjese en un que sector. El salario ha caído un 3,5% y las jubilaciones y pensiones también. O sea, el país es más rico, pero las trabajadoras, los trabajadores, los jubilados son más pobres. ¿Quién se queda con la plata? Y bueno, se queda los que tienen más, que también se ha hecho público, ¿verdad?, el incremento tan importante de los depósitos bancarios en el sistema bancario nacional, particularmente en las cuentas que ya tenían más de $100.000 y los depósitos bancarios de uruguayos en el exterior, que son los que tienen mucho dinero, ¿no? Porque nadie que pueda ahorrar 100.000 pesos va a ir a depositarlos a una banca en el exterior. Hay que tener mucha plata para trasladarlo. Rescato lo último que dijo usted sobre el dinero en el exterior, que está relacionado con uno de los puntos de discrepancias que distanció a Cabildo Abierto, que también marcó su presencia, el Frente Amplio, dentro de la reforma de la seguridad social con los capitales que estaría administrando las AFAPs. Sí. Se llegó a un acuerdo y esta plata va a quedar acá. No, a ver, primero ¿Cómo es el no tema? se llegó Porque a un hubo acuerdo. Muchos cambios. Todavía hay que votar en el Parlamento, ¿no? Inclusive Sibila rotulaba o bautizaba a este proyecto de reforma de la seguridad social como un proyecto Frankenstein. Sí, lo que había quedado, ¿no? Uh-huh. No, en relación a ese tema que sí. usted dice, el proyecto original le daba más facilidades a las AFAP para hacer inversiones con los fondos que administran, que son plata de las trabajadoras y los trabajadores, en el exterior. Uh-huh. Lo que planteó Cabildo y habría sido acordado por la coalición de gobierno es no aprobar ahora esas normas y estudiarlas en comisión. O sea que... Pedía más tiempo, porque apurado no estaba. Ahí está, no sabemos en qué va a terminar esto. Es cierto, no se aprobarían ahora en la reforma, no se modificarían las normas que rigen esos aspectos de las inversiones que hacen las AFAP, pero no se descarta que luego la coalición y el gobierno tenga mayoría para aprobar esas medidas, porque en definitiva lo que se va a hacer es estudiarlas más, ¿no? Allí lo que... ¿Qué es lo que pide el Frente Amplio hoy por hoy? Porque la coalición de izquierdas no está en desacuerdo con la necesidad de una reforma de la seguridad social. Bueno, a ver... Además tuvo la sartén por el mango, más o menos, mientras la gestión, pero no se llegó. Bueno, pero se hicieron, ahí hay varias cosas, varias preguntas en una, ¿no? En primer lugar, el Frente Amplio estuvo en el gobierno nacional e hizo muchas reformas en la seguridad social, ¿no? O sea, eso es lo primero, ¿verdad? En el año 2007-2008 se aprobó una reforma que se llamó primero un diálogo
con actores sociales y políticos, se llegó a un acuerdo, cosa que en este caso no se hizo, y se reformó la ley general que rige las jubilaciones, lo que le permitió a muchas trabajadoras y trabajadores, y particularmente a muchas trabajadoras, poder jubilarse. O sea, lo que rige hoy no son las normas que se aprobaron con los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional en el 95, porque si no, mucha gente no se hubiese podido jubilar. Y hubo mucha gente que se pudo jubilar. Es reconocido a nivel de la coalición Claro. multicolor, inclusive hablan que estarían mejorando las posibilidades de jubilación para los papás y mamás con niños con discapacidad. Espere un poquito. Pero entonces, primero el Frente Amplio hizo esa reforma. Luego se hizo una reforma del servicio de retiros policiales, por ley, ¿no? Todo esto por ley. Luego se hizo una reforma de la caja bancaria. La reforma de la caja bancaria implicó inclusive mayores aportes de los trabajadores bancarios y de las empresas bancarias. Se hizo una reforma de la caja notarial también. Y se hizo una reforma del servicio de retiros y pensiones militares de las Fuerzas Armadas. O sea que también se hizo la llamada reforma de los cincuentones, que también reparó una tremenda injusticia de la reforma del año 95 y que además le estableció un límite a las comisiones que cobran las AFAP, ¿verdad? Entonces, primero, no es correcto decir que el Frente Amplio no hizo cosas en la reforma de la Seguridad Social. Hizo muchas cosas, incrementó sustantivamente la jubilación mínima. Si no hubiese mediado la intervención de la política de los gobiernos del Frente Amplio, o sea, si la jubilación mínima se ajustara solamente por el índice medio de salario, estaría en la mitad de lo que está ahora. Entonces, primero, es errado que el Frente Amplio no ha hecho nada. El Frente Amplio hizo muchas cosas. Obviamente, no quiere decir que no quedaran cosas por hacer y que no haya una necesidad de revisar nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Y el Frente Amplio está de acuerdo que hay que hacerlo, pero no en los tiempos y cómo se está haciendo esto. Porque lo que se está haciendo ahora es no pensar en que la gente se pueda jubilar mejor, sino que lo único que se está haciendo es pensar a ver cómo hacemos que cierren los cuentas, o sea, que el Estado destine menos recursos a pagar jubilaciones y pensiones, y cómo hacemos que el sector más pudiente de la sociedad no tenga que aportar más plata para esto, ¿verdad? Entonces, si cierra la ecuación, va en detrimento de ¿cómo cierra la fórmula el gobierno y los partidos que lo acompañan, ¿verdad? El Partido Colorado, el Partido Cabildo, el Partido Independiente. ¿Cómo resuelven el problema? Y que la gente trabaje más. Nos hacen, extienden la edad para tener causal jubilatoria a 5 años, lo que implica la gente va a tener que trabajar 5 años más, por lo tanto va a aportar más al sistema, porque va a estar aportando durante 5 años más. Luego va a cobrar 5 años menos, porque cuando la vida no se nos va a estirar 5 años. Y de Yapa quizás cobremos menos mensualmente. Porque aumenta entonces los años a tener en cuenta para el promedio jubilatorio. Ahora, una de las cosas que se llegó a los 20. Se llegó a los 20, o sea, se mantendrían los 20. Teniendo en cuenta los 15 mejores. No, son los 20, son los 20 mejores. Hay que ver la redacción definitiva, ¿verdad? Lo que hoy rige es los 10 últimos versus los 20 mejores. Si los 10 últimos, el promedio de los 10 últimos años es más alto que el de los 20 mejores, se toman los 10 últimos con un tope que es los 20 mejores más un 5%. Si los 20 mejores son mayores que los 10 últimos, se toman los 20 mejores. Ahora hay que ver la redacción definitiva, serían los 20 mejores. O sea que si alguien ha logrado en sus últimos 10 años tener un muy buen nivel de sueldo, esto lo estaría perjudicando. Pero además ahora, con la nueva norma, no vamos a aportar todo al Banco de Previsión Social o a la caja de que se trate, sino que vamos a aportar una parte a la AFAP. Por lo tanto, esos 20 mejores. Pero esto no está pasando. No van a ser del 100%, no va a ser del 100% de nuestro salario, sino que va a ser de una parte de nuestro salario. Por lo tanto, la jubilación que nos va a dar
la caja del BPS o la caja bancaria o el servicio de retiros militares va a ser menor, porque no va a ser por el 100% de nuestro sueldo, sino va a ser por una parte. A partir de la ley hay que aportar desde el primer peso que se perciba a la caja y a la FAP. Hoy, por esa pregunta que usted me hacía, uno empieza a aportar a la FAP a partir de ganar 70 y pico de mil pesos. Que no pasó esto desde el principio porque mucha gente que no ganaba eso se afilió a la FAP. Bueno, porque la ley preveía un mecanismo que promovía que la gente se afiliara a la FAP. Entonces, si la gente se afiliaba a la FAP, aportaba la mitad a la caja, al BPS, y la mitad a la FAP, pero cuando el BPS te calcula la jubilación, te da una bonificación del 50%, ¿verdad? Entonces, tú aportaste por 50, pero es como que hubieses aportado por 75. Eso le permitía a la gente jubilarse con una jubilación mejorada por el BPS y a su vez percibir una compensación por la FAP. Igualmente, eso le determinaba una jubilación peor que aportando solo al BPS, al punto tal que hubo que hacer la ley de los 50 para que la gente pudiera dejar la FAP y volviera al BPS. Entonces, por ese mecanismo, ahora todos, policías, militares, abogados, escribanos, bancarios y obreros y empleados de la administración pública, vamos a aportar una parte al BPS o a la caja de que se trate y otra parte ya desde el primer peso que ganemos a la FAP. No a partir de 70.000 pesos o 20.000 pesos. No, desde cero, desde el primer peso aportamos. Y la FAP, la FAP, fíjese que las AFAP han ganado más de $800 millones en los últimos 10 años, porque la FAP te cobra una comisión por lo que tú aportás. A vos te descuentan 10 pesos del sueldo para la FAP, bueno, sobre esos 10 pesos te cobra una comisión. No importa después si el manejo que hacen de esos 10 pesos es bueno, malo o regular. No está asociada la ganancia de la FAP a que haga un buen manejo de tu dinero. No, te cobra una comisión por la plata que ellos te administran. Después, si les va bien, mal o regular, vos sos el que pierde o el que gana. Y en general los resultados son tan pobres, que hay un informe de la OIT que la mayoría de los países que en su momento implementaron este régimen de AFAP ahora los han desarmado porque no dan resultados. Senador José Pepo Núñez, queda mucho por charlar. La propuesta será una próxima entrevista por teléfono, ¿puede ser? Por ¿O favor. tiene intenciones de volver a Rivera? Bueno, por supuesto independiente que haya acto o no del Frente Voy a volver Amplio. a Rivera, primero siempre que los compañeros así me lo pidan y después a las órdenes. Bien. No hay problema por teléfono. ¿Necesita venir por pedido de los compañeros? ¿O usted puede adoptar el departamento y si le preocupa algún tema, analizar y legislar al respecto? Por supuesto que yo puedo venir como soy un legislador nacional, pero nosotros somos un partido y trabajamos en equipo. Bien. Creo que la política no es de las personas aisladas, sino que es de los equipos, digamos, del trabajo colectivo. Entonces, yo siempre que vengo al departamento lo hago coordinado con mis compañeras y compañeros del Partido Socialista. Muchísimas gracias por la visita. Muy gracias amable. a usted. Gracias Hasta a usted. Pausa y seguimos. Estuvimos charlando en directo con el senador Frente Amplista por el Partido Socialista, la lista 90, José Pepo Núñez.